El proyecto de ley de urgencia económica incluye reformas al Código Orgánico Monetario Financiero, pero no incorpora el aporte de la Superintendencia de Bancos al proyecto de ley, que también involucra a esta superintendencia. Roda Regis, superintendenta de bancos, designada por el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana de terna del presidente Lenín Moreno. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Buenos días también a los televidentes de Coavisa y a los radioescuchas por la señal que se retransmite. Según el espíritu de la reforma, recobrará la Superbancos su autonomía como ente controlador del Banco Central, de la banca pública, del BIES, del sistema financiero privado. Gracias por la pregunta, muy importante. En realidad el proyecto de ley emitido por el Ejecutivo sí recoge algunas de las propuestas que ha hecho la superintendencia, pero de manera limitada. Entonces, nosotros lo que estamos recomendando a la Comisión de lo Tributario y de lo Económico de la Asamblea es que esta autonomía, tanto presupuestaria como administrativa y organizacional, que la Constitución les confiere a las superintendencias, incluida por supuesto la Superintendencia de Bancos en los artículos 204 y en el 309 de la Constitución, que puedan ser ejercidas de manera irrestricta, para que entonces la supervisión que hace la Superintendencia de Bancos sea una supervisión, digamos, completa, sin ningún tipo de restricciones, como decía. Y hay una palabra que se usa dentro del argot de supervisión bancaria que habla de la suficiencia, es decir, que todos los procedimientos que yo pueda hacer en el ámbito de la supervisión y el control me den la seguridad, la certeza de las operaciones y de la condición financiera de las instituciones controladas. Y también, por supuesto, la supervisión tiene que tener la capacidad de sanción para que las instituciones cumplan con las observaciones, las recomendaciones o las correcciones o los correctivos que se emitan de los procesos de supervisión. También este proceso sancionatorio efectivamente, tiene que ser... digamos, es importante la cuestión económica para que la autonomía funcione, porque si no, realmente no existe autonomía. Ahora, la función de control debe asegurar a la ciudadanía que cada organismo estatal cumpla su competencia en un régimen dolarizado especialmente como el nuestro. Ahora, ¿para qué es necesario el Banco Central y la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera? ¿Qué rol juegan las superbancos en controlar el cumplimiento de este mandato de estos organismos? Bueno, nosotros habíamos recomendado que la selección de los miembros de la Junta tuviera contrapesos de la manera en que tenemos nosotros las autoridades de control. Porque la Junta, al hacer regulación sobre el sistema financiero, por supuesto que necesita tener independencia. Entonces, para que pueda tener independencia, sí es necesario que en el contrapeso exista un procedimiento de designación que vaya más allá de la sola designación del Ejecutivo. Creemos que eso también es importante. El conflicto de intereses, porque en el sistema anterior a Correa, por ejemplo, los bancos tenían sus representantes, pero en la Junta Monetaria hay una información privilegiada, y sería lo mismo en la Junta de Política Monetaria. Al respecto, por ejemplo, ¿qué se propone para evitar el conflicto de intereses en la integración de esa Junta? Que sean designados por el Ejecutivo, pero nominados por la Asamblea Nacional. Esa es la forma en que nosotros creemos que tendría los pesos y los contrapesos, porque por supuesto que el Ejecutivo tiene que nominar, pero de esa nominación tendría que ir a la Asamblea, y la Asamblea es la que debería nombrar digamos, si es una terna la que mande, más que terna, 3 nombres, de los cuales el primer nombre que emite el Ejecutivo, ese primer nombre debería ser el que preside la Junta. Creemos que la misma independencia debe buscarse en términos del directorio también del Banco Central, y no solamente del Banco Central, sino en general de las instituciones de la banca pública, porque esto también permite y facilita que las
estas instituciones puedan, en el caso de la banca pública, cumplir con su objetivo, con su rol, que es banca de desarrollo, porque para eso está creada por ley las distintas instituciones, y es la única forma en que nosotros podríamos asegurar, como ecuatorianos me refiero, que esta banca permita el crecimiento de la economía, de los sectores productivos en el Ecuador, que pueda financiarlos de manera adecuada. Cuando yo le hablaba del Banco Central, el artículo 303 de la Constitución establece al Banco Central como dependencia de la función ejecutiva para instrumentar las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, y dispone que por ley se regulará la moneda que circula en el Ecuador. Se relativiza así la existencia de la dolarización, pero este artículo se deja intocado. Para garantizar la existencia de la dolarización, ¿es necesario reformar o derogar este artículo y fortalecer a la superintendencia? El fortalecimiento de la dolarización no depende solamente de este artículo que usted acaba de mencionar. No nos olvidemos que es un esquema la dolarización que ha adoptado el Ecuador y que depende de una serie de marcos legales y jurídicos que tienen que ver también con el crecimiento de la economía, tienen que ver con las políticas públicas. No es solamente el hecho de derogar o no un artículo. Luego las facultades de la ley, cualquiera derogarlo sea la o ley, reformarlo. Porque, por ejemplo, se exacto, establece política cambiaria, política monetaria, y es eso propio de un país que no tiene moneda propia. La Constitución establece realmente que el Ejecutivo es quien hace la política pública, y eso está muy bien, porque en cualquier país del mundo es el Ejecutivo el que diseña la política cambiaria, la política financiera, la política crediticia, etcétera. Ese no es el problema. Donde nosotros debemos asegurarnos que este artículo se cumpla de manera efectiva es en lo que yo le indicaba, en que logremos que el directorio del Banco Central sea independiente. Que primero, que tenga un directorio, y segundo, que ese directorio funcione de manera independiente. ¿Y qué rol debería cumplir entonces el Banco Central en dolarización? Ser ejecutor de las políticas del Ejecutivo, ¿está bien? Ser el ejecutor de la política pública, por una parte. Por otra parte, no se olvide que el Banco Central es el administrador del sistema de pagos, ¿no es cierto? Es decir, no se restringen, que no tenga política monetaria, no quiere decir que esto le reste las capacidades que tiene para administrar el sistema de pagos. Sí son, por supuesto, unas facultades reducidas y disminuidas en un esquema de dolarización, por supuesto que sí. Por eso yo le decía que hay que circunscribir más bien la acción y la actuación del Banco Central a esta determinación de la Constitución. Y sí es importante la independencia, así como es importante para las superintendencias en general, el poder ejercer la autonomía que les determina la Constitución, porque el mandato constitucional dice que las superintendencias necesitan de esta autonomía, y yo le decía claramente que es porque se necesita que no exista ninguna limitación ni ninguna restricción para ejercer el control. Ruth Arregui, superintendenta de bancos, gracias por participar en Contacto Directo. Gracias también. Estefi. Alfredo. Así concluimos. A usted.